Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos al programa Mundo Educativo, un encuentro con la educación en este horario, los días jueves de 7 a 8 de la noche, en esta casa, su casa de la Constitución. El de esta semana se ha presentado situaciones que de una u otra manera también incluyen al quehacer educativo, normas que el Ministerio de Educación emite con la única intención de poder hacer que las clases en los diferentes colegios privados y no privados pueda llevarse de la mejor manera. Una de las digamos formas de poder controlar un poco tal vez la situación climática que vive en nuestro país por el fenómeno del Niño, se están generando diferentes normas que los colegios tienen que tener en cuenta. Ese se va a ser el tema del día, de la primera parte del día de hoy. Y bueno, lo saluda William Bojorquez Neira, vicepresidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima. Vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con los cuidados de la luz solar en el caso de los niños. Y para eso vamos a ver este video. Ozzy Osbourne. Hubo un tiempo en el que la cálida luz de la mañana llenaba de gozo mi anciano cuerpo, pero ahora el espectáculo de cada nuevo amanecer me llena de preocupación. El sol es una caldera de ardientes y abrasadores gases. Durante más de 4,5 billones de años, su calor nos ha mantenido vivos. Pero tras ese calor acecha un peligro. Letales rayos ultravioleta o rayos UVA que perjudican a todos los seres vivos de nuestro planeta. Por suerte, estamos protegidos por un pequeño y valiente grupo de guardianes en el límite del espacio, las moléculas de ozono que conforman la capa de ozono de nuestro planeta. A pesar de ser tan pequeñitos, nuestros protectores de ozono son sorprendentemente fuertes y listos. Dejan pasar el calor vital del sol, a la vez que cortan el paso a los mortales rayos UVA. Y las cosas habrían continuado así para siempre, de no ser por una nueva amenaza procedente de la Tierra. Clorofluorocarbonos, más conocidos como CFCs, son los compuestos químicos que enfrían nuestras neveras y aires acondicionados. Los CFCs no suponen ningún peligro en el interior de los electrodomésticos, pero una vez liberados, inician un viaje de 25 años hacia las capas superiores de la atmósfera, donde atacan a la capa de ozono sin piedad. Y una vez las moléculas de ozono tienen que enfrentarse a los ultravioletas y a los CFCs, es solo cuestión de tiempo que la capa de ozono se debilite y se rompa. ¿Quién eres tú? Alberta Albatros, amiguito. ¿Y tú quién
¿Quién eres? Soy Ozzy Ozone, encantada de conocerla. Pero dígame, por favor, ¿qué está pasando? Ven conmigo y lo verás. Las sustancias químicas que te han atacado son CFCs. Los hombres llevan más de 50 años usándolas para sus máquinas y siempre que permanezcan en su interior son bastante seguras. Cuando los países desarrollados vieron que estas sustancias eran peligrosas, las sustituyeron por otras que no dañaban la capa de ozono. Pero algunos países como este siguen aferrándose a las viejas y malas costumbres. Los pesticidas como el bromuro de metileno pueden ser igual de peligrosos. ¡Ay! Y la industria no es la única culpable. ¡Eso es terrible! ¡Hay que detenerlos, Alberta! Intentémoslo. Disculpe, señor. Señor, aquí. Perdone que le moleste, pero ¿se da usted cuenta de que al destrozar esas viejas neveras está liberando peligrosas partículas químicas? Esas moléculas que está liberando suben al cielo y son motivo de problemas para todos. Así que, por favor, no vuelva a hacerlo. ¡Guerrero, suba! ¡Cuidado! No tengas miedo. Solo queremos protegerte. Algunos extintores contienen moléculas de halón que también atacan la capa de ozono. Se ha quemado así porque sustancias químicas como las que acaba de liberar están destruyendo la capa protectora de ozono que hemos creado arriba en lo alto del firmamento. Y no son solo quemaduras solares lo que intentamos evitar. Los rayos UV arrugan tu piel y te hacen parecer más mayor. Provocan cataratas en los ojos que pueden llevar a la ceguera. También pueden debilitar la resistencia natural de tu cuerpo a las enfermedades. Y lo que es peor, los más pequeños, como tú, en plena etapa de crecimiento, son los que más peligro corren. El efecto de los rayos UV puede provocarte un cáncer en el futuro. No te asustes, es un tema delicado, pero tienes formas de protegerte. Protege tu piel tapándote los brazos y las piernas. Ponte un sombrero para proteger tu rostro, lentes de sol para proteger tus ojos y crema protectora para el cuerpo. Cuando el sol esté en lo más alto, no te expongas a sus rayos. Intenta permanecer en la sombra siempre que puedas. Y dile a tus padres que se aseguren de que sus viejas neveras y aires acondicionados son revisados por técnicos autorizados, gente especializada que no permitirá que los CFC se escapen. Es importante, no solo para ti, también para tus hijos, porque aunque no liberásemos ni un solo compuesto químico nocivo más a la atmósfera, faltan al menos 50 años para que reparemos por completo la capa de ozono. ¿Nos vas a ayudar? Alberta,
Después de todo lo que he visto aquí abajo, me gustaría volver al trabajo. Asegúrate de contar todo lo que has aprendido a tus padres, amigos y profesores. Y no lo olvides, los niños y niñas de todo el mundo pueden cambiar las cosas. Porque cuando se trata de proteger el medio ambiente, cada gesto cuenta. Gracias por todo, Alberta. Gracias a ti, Ozzy. No lo olviden, los niños y niñas de todo el mundo pueden cambiar las cosas. Porque cuando se trata de proteger el medio ambiente, cada gesto cuenta. Bien, después de haber visto este video motivador, era un poco como para poder entrar al tema del día de hoy. Como les decía hasta hace un momento, Minedu ha dado algunas indicaciones de inicio de año escolar, dentro de las cuales está justamente esta, en el que sugiere que los colegios privados estatales hagan que sus alumnos en las horas puntas de sol no estén innecesariamente bajo el sol, valga la redundancia. Entonces, algunos colegios han optado, por ejemplo, el que no haya formaciones en horas punta, cuando hay sol, evidentemente, cuando hay fuerte sol. También algunos colegios han colocado toldos, de tal manera de que los alumnos puedan realizar sus actividades de recreo, de educación física o de danza bajo sombra. En fin, de todas maneras, atendiendo un poco al pedido de algunos directores y promotores que me solicitaban, un poco para entender no la norma, digamos, no el pedido del Minedu, sino es el convencerse de que realmente esto sí es un tema muy importante. Entonces, el que habla es una persona de ciencias y voy a darme la libertad en poder intentar, creo, enseñar este tema de los peligros de la radiación ultravioleta justamente en este tiempo. Y después de la pausa, vamos a ilustrar con algunas fotos y poder entender un poco más sobre ese tema. Entonces nos vemos después de la pausa. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de una nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política.
La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Bien, retornando nuevamente al programa, les había manifestado acerca del interés nuestro de poder ilustrar a los directores y promotores un poco sobre este tema de la importancia de el poder cuidar a nuestros niños de la luz solar actualmente, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en la toma donde hay un colegio que está tomando las precauciones, ¿no? Ha toldeado todo el patio, entonces de repente los alumnos con seguridad pueden hacer su recreo, pueden hacer su educación física o pueden tener las formaciones clásicas, ¿no? Entonces mucho se ha hablado de esto acerca del por qué y del por qué. Bueno, el tema a partir de ese momento espero ser lo suficientemente ilustrativo como para que podamos darnos cuenta justamente el por qué necesitamos cuidar a nuestros niños en los diferentes colegios acerca de la intensidad de la luz solar. Empezamos con la primera toma para ilustrar este asunto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la primera toma que nosotros estamos indicando, se puede notar el sol emite luz, y hay dos tipos de luces que emite el sol. La luz visible, el ojo puede verlo, y la luz invisible, el ojo no puede verlo, pero sí hay instrumentos que permiten detectarlo. ¿Cuáles son esos tipos de luces? La infrarroja, entre otras, y la luz ultravioleta. Yo voy a hablar acerca de la luz ultravioleta. La luz ultravioleta son de tres tipos: ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C. En ese orden, de menor energía a mayor energía. Ultravioleta A y B son las menos energéticas y la ultravioleta C es la de gran, digamos, cantidad de energía que transporta, ¿no? La siguiente toma. En la siguiente toma nosotros podemos ver de que nuestro planeta se encuentra protegido, está envuelto con una atmósfera que a la vez tiene una capa llamada capa de ozono. Como nosotros hemos visto en el video, esta capa de ozono está formada por un gas llamado ozono, ¿no? Que son 3 moléculas de oxígeno. El tema es que esta capa no permite, por ejemplo, que ingrese la más energética, que es la ultravioleta C, que sin embargo la ultravioleta A y la ultravioleta B atraviesan la atmósfera en menor grado. La siguiente nos ilustra algo que a nosotros nos preocupa en estos últimos años, en realidad esto ya viene hace bastante tiempo. La capa de ozono se deteriora, la capa de ozono se destruye, y eso es lo que está ocurriendo. Se ha detectado sobre la Antártica un agujero en la capa de ozono que tiene más de 20.000 kilómetros cuadrados, y eso es bastante preocupante. ¿Y por qué es bastante preocupante? Porque ahora ese escudo, llamada capa de ozono, se ha debilitado y no solamente ingresa en toda su intensidad la ultravioleta A, la ultravioleta B, sino también está ingresando la ultravioleta C. Eso es bastante peligroso. ¿Y por qué? Veamos la siguiente. Bien, antes de indicar algunos detalles más, esta luz ultravioleta puede ser detectado con instrumentos. Este instrumento que nosotros vemos en pantalla es un instrumento digital que permite ver la intensidad de luz ultravioleta, pero no se ve así como lo estoy diciendo, la intensidad de luz ultravioleta, no, sino se ve a través de una cantidad llamada índice de luz ultravioleta. Vamos a conocer un poco más en qué consiste. La siguiente. A ver, nosotros estamos viendo en la toma de que el ojo puede, digamos, hacer ingresar esta luz ultravioleta. No solamente ingresa la luz visible, sino que también está ingresando la luz invisible, que es la luz ultravioleta. Yo quiero detenerme aquí
un momento porque en realidad es un gran peligro. Nosotros no nos damos cuenta de que está ingresando luz ultravioleta a mis ojos. Si esto ingresa en una gran intensidad, puede producir quemadura de retina o puede producir opacidad en una parte interna del ojo, que es el cristalino. Nosotros estamos viendo en la figura, dentro del globo ocular hay una lentilla natural que se llama cristalino, que cuando está siendo irradiado por mucho tiempo, la luz ultravioleta lo que hace es lo opaca, ¿no? Situación que se llama catarata. Y no solamente esto, sino que en el fondo del ojo estaría quemando algunos elementos en la retina. Lo peligroso es no poder darme cuenta. Eso es lo peligroso. No sé si ustedes se han percatado en algún momento que cuando están en un ambiente oscuro y de repente ustedes se han acostumbrado a la oscuridad y alguien los ilumina con una linterna. En ese momento su ojo detecta que está recibiendo luz, y ¿cuál es la reacción inmediata? Lo cierran, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ojo detecta la intensidad de luz visible. Mucha intensidad de luz visible, el ojo reacciona, disminuye su pupila y inmediatamente uno cierra los ojos, ¿no? Sin embargo, la luz ultravioleta no. Yo puedo estar siendo irradiado y no me doy cuenta. Por ejemplo, ¿en qué situaciones se pueden dar esos casos? Situaciones como por ejemplo los eclipses, ¿no? Cuando hay un eclipse lunar, la luna tapa al sol y de repente uno dice, qué bonito el eclipse, y comienza a mirar, pero no se da cuenta que, si bien es cierto, no llega luz visible, pero sin embargo está llegando la luz ultravioleta y está ingresando por el ojo, y esto puede producir con el tiempo un problema de cataratas o un problema de quemadura de retina, ¿no? La siguiente. Bien, en la siguiente se puede ver algunos problemas que se determinan con esto, ¿no? O sea, no solamente la excesiva luz ultravioleta puede lograr quemar la retina o producir catarata, sino que también produce un daño en la piel. Eso se llama cáncer a la piel. El cáncer a la piel es un resultado de la excesiva radiación que reciben las personas en la playa o cuando están en casa, en la calle, andando descubiertos, ¿no? Acostumbrados a caminar así, y de repente no se percatan que con el tiempo pueden aparecer los famosos lunares extraños, ¿no? Y hay campañas que realiza el Ministerio de Salud para detectar si esos lunares son lunares cancerígenos, ¿no? Entonces tenemos dos situaciones, ¿ah? Uno, repito, corresponde al daño en el ojo y el otro corresponde al daño en la piel. La siguiente. Ahí tenemos otro caso también de un problema de cáncer a la piel, donde está más marcado en la espalda. Los lunares son más grandes, tienen una característica diferente, ¿no? Son manchas rojas, en algunos casos son de poco diámetro y en otros casos son de un mayor diámetro. La siguiente. Bien, aquí nosotros tenemos algo importante, ¿no? Allí se habla de índice ultravioleta, se habla del riesgo, se habla de alguna forma del grado y la forma como debo de protegerme. El índice ultravioleta es un número inventado con la intención de ver cuáles son los efectos sobre las personas. Por ejemplo, el índice de 0 a 2 es un índice bajo, no hay riesgo, ustedes pueden ver, en realidad no se sabe, no hay daño. En algunos casos no es necesario usar lentes de protección ultravioleta, y otro no es necesario tal vez el poder cubrir la piel con camisas manga larga o etcétera, ¿no? También tenemos el índice de ultravioleta de 3 a 5, que ese es moderado, que aún así digamos no es perjudicial, ¿no? Tenemos de 6 a 7 si es alto, ¿no? El tiempo de exposición inclusive depende del color de la piel, es un tema que vamos a discutirlo en un cuadro diferente, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver que cuando el riesgo es alto,
de repente se pide que utilicen ya lentes de protección ultravioleta, que utilicen sombrero, que utilicen protector en la piel y se recomienda que estén bajo sombra, ¿no? El índice ultravioleta de 8 a 10 es muy alto. Yo he estado haciendo un seguimiento de este valor en estos últimos años y hasta el año pasado llegábamos a 10. Hoy Lima está soportando un índice ultravioleta extremo que es mayor de 10 y eso sí preocupa, ¿no? Sí preocupa muchísimo. Esto significa de que si no nos ponemos al tanto del cuidado de los niños, es una educación muy importante que los profesores, los directores y las autoridades de los colegios tienen que tomar. Entonces nosotros no vamos a contar con adultos en un futuro, porque nuestros alumnos con el tiempo van a sufrir estos problemas y de repente es perjudicial, ¿no? Eso es lo que quería decirles. Por ejemplo, ahí se dice, y al final, ¿cuál es la protección? No salga de su casa, pues. No salga de su casa, ¿no? Porque el índice alto es inclusive tan alto de que el cuidarse con estas cremas protectoras ya no va a funcionar, ¿no? A ver la siguiente que vemos en el siguiente cuadro. Bueno, en el siguiente cuadro tal vez no se pueda distinguir bien, pero allí se dan los diferentes niveles de radiación ultravioleta y ahí se muestran los diferentes colores de piel. Ustedes pueden distinguir, por ejemplo, que cuando el color de piel es blanca, tiene que tener un menor tiempo de exposición bajo el sol sin protección, ¿no? Sin embargo, la piel morena puede soportar un mayor tiempo. Entonces, ese tipo de valores nosotros lo tenemos en los diferentes niveles de radiación, desde el bajo, intermedio, alto y muy alto, ¿no? Entonces, es allí donde nosotros tenemos que tener las diferentes precauciones. Nosotros vemos de que en la hora de recreo distinguimos a alumnos que tienen diferentes colores de piel, ¿no? Y de repente nuestro recreo duran media hora, 40 minutos. Y si no tiene la protección adecuada, observen el cuadro. Está sobrepasando el tiempo límite de permanencia bajo el sol. Entonces es una situación que los directores tienen que enseñar a los alumnos de cómo protegerse. Tienen que conocer a los niños tal vez más grandes, el poder enseñarles este cuadro, ¿no? A los niños de secundaria se les puede enseñar de cómo es que tienen que cuidarse, no solamente en el colegio, sino también cuando se encuentren cerca de sus casas, ¿no? Pero ese cuadro es un cuadro muy interesante que permite justamente observar ese detalle, ¿no? La siguiente. Ahora, forma de protección a los ojos. No haga, nunca enseñe, y si usted es padre de familia, nunca haga que su hijo compre lentes simplemente oscuros. Le llama lentes de sol. No es cualquier lente de sol. Yo recuerdo que en una ocasión en Puno hubo una campaña que realizó un canal determinado de poder llevar para el friaje frazadas, digamos combustible para las personas de Puno, pero también se pedía lentes de sol, decía la periodista, ¿no? Y recuerdo que en ese canal se acercaban las personas y lo dejaban en las tiendas de campaña. Pero el peligro es que las personas que iban y dejaban los famosos lentes de sol, esos lentes de sol no tenían la protección ultravioleta. ¿Y qué cosa significa la protección ultravioleta? A ver, les voy a indicar lo siguiente. Imaginemos de que yo estoy usando una lente de sol que no tiene protección ultravioleta y estoy echado en la arena mirando el sol, y lo que va a ocurrir es justamente eso. Si estoy con la lente, entonces creo de que ya están mis ojos protegidos y estoy mirando al sol, pero como no tiene la protección adecuada, la luz ultravioleta que no lo detecta el ojo está ingresando al ojo, y lo que es más, la pupila se dilata, porque cuando ve oscuridad la pupila quiere más información, por lo tanto se dilata, se hace más grande, y con mayor razón la luz ultravioleta está ingresando. Eso es un peligro, y es un peligro que se ve no a corto tiempo, se ve a largo tiempo.
Tal vez por eso es que nuestras autoridades o los padres de familia no lo toman en cuenta. Tienen que ver que se está produciendo ese hecho como para poder recién decir: no debí de ponerle a mis hijos o a mis alumnos este tipo de lentes que no son los adecuados, ¿no? Entonces, ¿dónde comprar este tipo de lentes con protección ultravioleta? Pues en las tiendas de prestigio, ¿no? Es así como debemos de inculcar a nuestros alumnos. La siguiente. Ahora, la protección que debemos de tomar en este caso con los alumnos para la piel tiene que ser una protección adecuada y saber usarlo. Por ejemplo, en las horas de recreo, lo que tienen que hacer las autoridades, si no van a colocar toldo, entonces lograr que los niños puedan salir con sombrero, que deban de salir con los brazos y las piernas si van a usar short o van a usar polo. Ahora en esta época de verano generalmente se estila que los alumnos vengan así y vienen y salen a su hora de recreo pues con la protección adecuada. Las formaciones no tienen que ser en las horas puntas, a eso me refiero. ¿Qué significa las horas puntas? Las horas puntas significa que desde aproximadamente las 11 hasta la 1 de la tarde el nivel de radiación ultravioleta es alta. Donde es más alta es justamente al mediodía, porque está allí el sol directamente hacia arriba. Entonces a eso le llamamos horas puntas, de 11 a 1 de la tarde. Pero eso después de la 1, como que el nivel de radiación ultravioleta disminuye, y antes de las 11 el nivel de radiación también es ligeramente baja. El día de hoy, por ejemplo, me fijé, y esto es lo que quería decirles también, cómo se puede monitorear la cantidad de radiación que llega a las diferentes ciudades, diferentes distritos de Lima o diferentes departamentos del Perú. Existen el CENAMI y existe el CONIDA, que es una agencia espacial en el país. Ustedes entran a Google y pongan CONIDA, encuentran la página de esta agencia y allí ubican un link donde dice ultravioleta. Ustedes ingresan allí y les da el índice en ese instante, y no solamente les da el índice de luz ultravioleta en ese instante, sino cuál fue la máxima en el día. Por ejemplo, si yo ingreso a esa página a eso de las 5 de la tarde, veo que el valor es bastante pequeño, pero puedo tener la información cuánto fue el máximo valor que tuvo a mediodía. Ese es lo bueno con esta página, ¿no? Que les puede dar esa información, entre otras informaciones más, ¿no? Entonces, este es un tema muy delicado en la cual estamos tratando de que usted, señor director, señor promotor, tome en consideración por un tema de salud de sus propios alumnos, ¿no? No sé si tenemos otro cuadro. No hay otro cuadro, pero ese es justamente lo que se ha querido determinar el día de hoy con este pequeña exposición, porque al final de cuentas nuestro programa tiene que ver con educación y por lo tanto estamos educando, y estamos educando de la mejor forma frente a una norma que me hubiera gustado, sinceramente, me hubiera gustado que no sea, digamos, una situación muy sencilla, como decirle se sugiere, ¿no? En realidad tendría que ser esto una norma de carácter obligatorio. Ninguna institución debería de exponer innecesariamente a sus alumnos en el sol con estas informaciones que estamos nosotros obteniendo en estos últimos días. Entonces creemos de que debería de normarse con carácter obligatorio y no decirse se sugiere, ¿no? Porque el se sugiere resulta muy facilito, ¿no? Y nadie le va a hacer caso, pues, definitivamente. Si nosotros lográsemos de que muchos de los directores de nuestra propia asociación y de los que no pertenecen a nuestra asociación tomen conciencia de este tema, estaríamos enseñando a nuestros alumnos no solamente a cuidarse, sino a poder transmitir esta información en casa, ¿correcto? Y otro detalle más que también se quiere lograr es que
enseñemos a los niños y a los mayores al cuidado de nuestro medio ambiente. ¿De acuerdo? Bien, y después de la pausa vamos a tener a nuestro entrevistado. Nos vemos. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias. Bien, regresando nuevamente al programa Mundo Educativo, tenemos aquí la presencia del señor Edwin Córdoba Pérez, quien es administrador de la página Hagamos que Nicole vuelva al colegio. Buenas noches, Edwin, gracias por venir al programa. Buenas noches, Williams, y también buenas noches a todos los padres de Lima y de todo el país que siguen el programa preocupados por las dificultades que tienen para poder matricular a sus hijos. Bien. Edwin, una pregunta que siempre me hubiera gustado hacerte. ¿Quién es Nicole? Nicole es mi hija. Ya. Es una ¿Cómo niña, nace este tema? Nicole es una niña que en forma normal se inscribió en el colegio a la edad de 2 años. Se inscribió en el CIAGIE, tuvo su libreta de notas, estuvo su ficha de matrícula, sus actas de evaluaciones y estuvo en nómina. Siguió en sus estudios en inicial de 3, inicial de 4, inicial de 5, y en el año 2015, en febrero exactamente, al querer matricular en el primer grado, tomé conciencia y me enteré de que existía este problema de una norma que
exigía que los niños cumplan cierta edad al 31 de marzo para poder matricularse en ese año. ¿Y Nicole qué fecha era? Nicole cumplía 6 años el 6 de mayo y por lo tanto no la dejaron matricularse en primer grado. Y así empieza la lucha. Y así me vi involucrado en este tema que afortunadamente ha concluido hace un par de días, en el cual por fin he podido matricularla a Nicole en el primer grado en el año 2015. Edwin, ¿cuánto tiempo demoró esa lucha para que ocurra hace 2 días el milagro? Esto, como le dije, me notificaron el mes de febrero, y si estamos en el mes de febrero, me ha tomado exactamente un año poder matricular a mi hija, pero no les quiero engañar diciéndole que esto le va a tomar a los padres hacer eso, no, es que he invertido muchos recursos, he tomado todos mis contactos, he cobrado todos los favores que he tenido por cobrar y lo he hecho de esta manera, pero conozco muchos casos que les toma un mínimo de 2 años y hasta 4 años poder solucionar los problemas de sus niños. Ok, Edwin, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver en qué situación se encuentra la lucha a través de ciertas aclaraciones que sería importante que el público pueda escucharte, ¿no? La primera que quería preguntarte es lo siguiente: ¿en qué consiste la resolución ministerial 051-2016, Minedu, que aclara la excepción para la matrícula en primer grado? Lo que sucede es que cada año el Ministerio de Educación saca una norma de desarrollo educativo, que es la que rige los procesos de matrícula de todos los niños. Este año la sacó y fue la resolución ministerial 572, en la cual se permitía que seccionalmente los niños que cumplían 6 años al 30 de junio se puedan matricular, siempre que hayan terminado inicial de 5 años. Esa frase, haber terminado inicial de 5 años, fue un poco confusa, de tal forma de que como las escuelas se negaban a cumplirlas, entonces el Ministerio de Educación sacó una aclaración el día 29 de enero, que es esta resolución ministerial 051, en la cual aclara perfectamente, ¿no?, que excepcionalmente podrán ser matriculados aquellos niños que cumplan los 6 años hasta el 30 de junio y que al mismo tiempo hayan culminado el ciclo 2 de educación inicial. También precisa que haber terminado el ciclo de educación inicial debe ser acreditado a través de las nóminas de matrícula o el informe de progreso del estudiante. Eso es lo que aclara, o sea, mientras que en la primera decía que solamente eran que haber terminado, en esta resolución ministerial 051 aclaran que se puede acreditar con las nóminas o con el informe de progreso del estudiante, lo que comúnmente conocemos como las libretas de notas. Ahora hubo un problema, ¿no? Digamos como que el ministerio decía algo, pero de repente aquellos que tienen que hacer respetar esta norma, de repente lo estaban entendiendo de una manera diferente. ¿Es así? Es correcto, principalmente las unidades de gestión educativa locales, las UGELES, y las direcciones regionales de educación de todo el país, malinterpretaron una desafortunada intervención que tuvo la directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, la señora Flor Pasco, desafortunadamente dijo de que esta resolución ministerial solamente se aplicaba a 67 niños a nivel nacional y a 26 niños a nivel de Lima. O sea, a los que estaban en la lucha. Básicamente que a los que estaban judicializados, y es un absurdo porque claro, los niños que están judicializados no necesitan de excepción. El ejemplo más palpable es mi hija. Mi hija no aplica la excepción este año porque mi hija era del año pasado, y sin embargo mi hija ya regularizó su matrícula en el CIAGI sin necesitar ninguna excepción. Por eso es que no se entiende esas desafortunadas lo que me está diciendo es que en este caso Nicole no necesitó de esta norma dada recientemente por el ministerio. Así es, una orden judicial o una sentencia judicial tiene que aplicarse sí o sí, no se necesita una segunda norma o excepción ni nada para poder acatarla, simplemente se cumple. Y todos los años, desde hace el año pasado, mi hija no es la primera, en el 2013 también hubo sentencias, 14 también, 15 también, como Nicole, y las sentencias
el CIAGI, a través de sus órganos concentrados como el OGEL y el Ministerio de Educación, las proceden a matricular sin necesidad de secciones. O sea que aquí el tema de entender la norma por los mismos de la UGEL está siendo totalmente negativo. Lo que pasa, y yo he tenido la oportunidad de conversar con varios jefes de la UGEL. He conversado con la señora Rosa Delgado de la UGEL 02, jefe del CIAGI. He conversado con el señor Freddy Vega, el jefe del CIAGI de la UGEL 03. Y entonces, para ellos, lo ven como algo personal, lo ven como una derrota para ellos, o sea, como un demérito, que en sus UGELes hay algún niño que pueda ganarles y poder matricularse sin tener la edad correspondiente al 31 de marzo. Ese es el problema, lo toman a personal cuando simplemente deberían dedicarse a cumplir lo que la norma señala. ¿Y son educadores? ¿O dicen que son educadores? No lo sé si serán educadores, pero sí me imagino que son profesionales que deben de acatar la norma. La norma se acata, no hay nada que discutir en ese punto. Claro, si bien es cierto, es una norma, pero por otro lado, yo no creo de que los niños son ajenos a la lucha de sus propios padres. Y de repente, al ver de que una autoridad como las UGELes le niega un derecho, pues no le estamos en ningún momento enseñando a un niño lo que es la justicia, ¿no? En fin. Segunda inquietud, Edwin, ¿las UGELes y la DRE están aplicando la excepción o están permitiendo acogerse a la excepción? Es como le decía hace un momento, ¿no? Se están negando rotundamente. Tenemos nosotros documentos que nos han hecho llegar de todo el país, de la UGEL 3 del lado norte de Trujillo, tenemos la UGEL de Canas, tenemos la UGEL de Huancayo, la UGEL 4, que ha hecho una capacitación y en la cual a todos los directores les ha dicho que no acepten a ningún niño con excepción. Tenemos la UGEL 6, que ha sacado un oficio en la cual les dice a los directores, por si acaso, acá en la UGEL 6 no hay ningún niño que se pueda acoger en la excepción. Y la UGEL 2, que en las capacitaciones que hace a los directores les dice no acepten a ningún niño, solamente son 26 y nosotros ya sabemos quiénes son. Edwin, esto que me estás diciendo es un tema muy grave. ¿Eso fue antes de la aclaración o es después de la aclaración? Inclusive hasta el día de ayer, o sea, yo lo he venido, me he tomado la libertad de ir en reiteradas oportunidades, desde que salió la 572 el 22 de diciembre, desde esa oportunidad, y después también de la aclaración del 29, y en todas se están negando, o sea, no hasta este día, hasta el día de hoy, se están negando. Un alcance, Edwin. Tú sabes que en las UGELes ahora existe un área, ¿no es cierto? Un área en la cual puedan, digamos, de alguna forma, Contraloría, ¿está bien dicho? Es la Defensoría del Usuario. ¿No? ¿Han acudido a la Defensoría del Usuario? Sí, desafortunadamente, no sé de qué manera hacerlos explicar. Participé en un foro organizado por el Minedo en la cual participó el ingeniero Pasco, que es el jefe de la Defensoría Ética y Anticorrupción, y de la cual depende la Defensoría del Usuario. Y ellos mismos también se están negando a apoyar a los padres de familia. Y el caso específico del OGEL 02 está ahí a cargo el doctor Sabrera de la Defensoría del Usuario. Al doctor Sabrera le dijimos, doctor Sabrera, la señora Rosa Delgado se está negando a cumplir con una norma que ha dado el propio Minedu, y él simplemente lo que hizo fue llamó a la señora Rosa Cabrera y le preguntó qué pasa. O sea, a la persona denunciada le pregunta qué es lo que debe decir. Y lo que nos dijo este señor, el doctor Sabrera, defensor del dijo, no, la señora Rosa Delgado me ha dicho que ustedes no tienen la razón. O sea, nosotros denunciamos a la señora Rosa Delgado y él le pregunta a la señora Rosa Delgado si tenemos o no tenemos la razón. Increíble. Es un absurdo. Y esa es la Defensoría. Y yo lo quejé al doctor Sabrera ante su jefe, como le repito, ante el ingeniero Pasco, y el ingeniero Pasco le dio instrucciones de que la Defensoría del Usuario no intervengan en asuntos de denuncias respecto de la excepción. O sea, la Defensoría del Usuario del país tienen instrucciones de su jefe de no intervenir en las denuncias respecto de la matrícula
Ah, eso de no los sabía. niños. Qué increíble. O sea, la defensoría dejó de ser defensoría. Así es. Ahora, la defensoría es defensoría de las jefas del CIAGIE de las UGELs. Ah, caramba. ¿No es eso lo que yo tenía como información? Bueno, se lo estoy diciendo. Y es más, un propio asistente del doctor, ¿cómo se llama? Del ingeniero Pasco, ¿no? Es el señor, el doctor, el abogado Salvatori, quien inclusive publicó una especie de comunicado utilizando los logos del Ministerio de Educación y la postfirma que le entrega el Ministerio de Educación y usando el correo electrónico que le entrega el Ministerio de Educación, en la cual publica pues una información sesgada y en la cual menciona, ¿no?, de que no solamente deben pedir los informes de progreso del estudiante, sino que deben pedir los informes de progreso del estudiante emitidas mediante el CIAGIE, con lo cual en la práctica está negando acogerse a esa selección a todos los niños, ¿no? Le hemos quejado a este doctor, ¿no?, al abogado Paolo Salvatore Coferati, que es de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, ¿no? Y estamos esperando respuestas desde el día 12 de febrero. Edwin, ¿qué acciones ha tomado el Minedu para concientizar a las instancias intermedias para que permitan a los alumnos acogerse a la excepción? Algo de esto ya lo has mencionado, ¿no? ¿Qué pasa? Después que salió la aclaración del día 29 de enero, como las UGELs se han seguido negando y los padres hemos seguido quejándolos personalmente por llamadas telefónicas, le hemos dicho no están cumpliendo las UGEL, entonces la UGEL ha sacado una aclaración de la aclaración y lo ha hecho mediante su página web. En la página web del Ministerio de Educación ustedes van a poder encontrar una especie de preguntas y respuestas en las cuales el Minedu, o digamos así, a un nivel de primaria, le aclara a cualquier persona cuáles son los conceptos contenidos en la sección. Como le decía, el doctor Paolo, un abogado reconocido del Ministerio de Educación, él entiende que cuando la norma señala informe de progreso del estudiante, realmente quiso decir informe de progreso del estudiante emitida por el CIAGIE. Entonces, en estas preguntas y respuestas que ustedes que ha publicado el Minedu en su página web, claramente se señala que el informe de progreso del estudiante es el informe de progreso del estudiante que semestralmente emite cada institución educativa y firmado por la profesora y por la directora. No hay más nada que eso. Así es. Eso es lo que dice la página web, la aclaración, como le repito, a la aclaración. ¿Qué acciones han tomado los padres para superar este rechazo tácito a la excepción por parte de las UGELs? Bueno, no nos queda otra. Si la UGEL, que es la llamada a cumplir con la norma, no las cumple, nos queda tan solo el Ministerio de Educación. Entonces nosotros hemos presentado nuestras cartas, cada padre de todo el país, con el esfuerzo que eso implica. Imagínate una madre de familia que está en Tumbes, tener que venir a Lima para presentar una carta. Cusco, creo. O la del Cusco, tenemos padres de familia de Puno. La de Lima, de alguna manera, bueno, pues ya están cerca, pero los que están en todo el país, como las direcciones regionales de educación tampoco les hacen caso, tienen que venir a Lima haciendo todos esos gastos para presentar su documento pidiendo acogerse a la excepción. Entonces, eso es lo que hemos hecho, ¿no? O sea, hemos ido directamente al Ministerio de Educación pidiendo esto. Edwin, hasta la fecha, ¿qué resultados ha habido, así en concreto? Afortunadamente hemos tenido un muy buen resultado. No han atendido a todos los padres de familia porque imagínate, son cientos de expedientes que tienen que analizarlo, pero el día 29 de febrero salió la primera informe técnico del Ministerio de Educación y el día de ayer ha salido el segundo. En este informe técnico, que lo hace suyo la doctora Cecilia Luz Ramírez Gamarra, directora general de Educación Básica Regular, ella transcribe el informe 013-2016 Minedu. En este informe 013-16 Minedu, básicamente lo que hace es volver a precisar las precisiones que hicieron ya el Ministerio de Educación. Y en esta lo que se dice es que una niña que está en el CIAGIE en inicial de 4 años puede acogerse a la excepción si es que demuestra con su libreta de notas que ha estudiado inicial de 5 años. Y entonces el Ministerio de Educación le ha ordenado, ¿no? En este caso es a la UGEL 3,
proceda a la regularización de la matrícula para el primer grado de primaria de dicha niña en el marco de la excepción establecida en la resolución ministerial 051. Es decir, tenemos los padres la certeza de que con nuestros expedientes el Ministerio de Educación va a aceptar nuestro pedido y le va a ordenar a los alujeles a cumplir la norma de excepción. Y frente a esto, ¿qué han programado? ¿Qué luchas posteriores? Bueno, como comprenderás, imagínate, cada expediente que viene de cada país es una lucha. Entonces nosotros, todos los padres, no podemos estar en esta lucha diaria. Estamos organizando una reunión para el día sábado a las 4 de la tarde en la Plaza Francia, en la cual los padres vamos a tener que manifestarnos y vamos a proseguir con esta lucha individual, padre por padre, o si de una vez nos juntamos unos cientos de padres, pues si nos vamos y tomamos el Minedu para que obliguen a las UGELes y a las direcciones regionales a cumplir con su labor, que cumplan con la excepción, que no nos obliguen a que nosotros tengamos que hacer el trabajo de ellos. Eso es lo que estamos organizando, Williams. Ok. Bueno, te agradezco, Edwin, por tu participación en el programa. Yo creo que has manifestado lo que ha seguido hasta la fecha la lucha, y estamos de acuerdo en que todavía esto no termina, ¿no? Va a continuar. Así es. Bien, gracias. Buenas y con noches. ustedes, amigos televidentes, el día de hoy llegamos a su parte final con la presencia de Edwin Córdoba, quien es administrador de la página Hagamos que Nicole vuelva al colegio. Un pequeño comentario frente a esto. Si bien es cierto, el programa que es auspiciado, dirigido de alguna forma por la Asociación de Colegios Privados de Lima, somos directores, somos promotores, pero no podemos dejar de lado aquello que para nosotros nos resulta una situación injusta. Recordemos de que tenemos que ser modelos de acción positiva a nuestros alumnos. Si nosotros no nos mantenemos indiferentes frente a esto, entonces el que calla no es positivo. O sea, no significa el que si no doy mi opinión frente a una situación injusta, soy parte de la injusticia. Entonces nosotros no queremos eso. Por eso es que saludamos y ojalá que llegue a un buen puerto el tema de la matrícula. Para eso nosotros hemos, en el transcurso de estas últimas ediciones, aperturado, limitan la matrícula de mi hijo, ¿no? Y hemos mencionado, y se ha mencionado dentro de ese espacio, acerca de todo aquello que se viene realizando en este tema. Con ustedes, amigos televidentes, no se olviden, la siguiente semana, como todos los jueves de 7 a 8 de la noche, el programa Mundo Educativo, un encuentro con la educación, en esta su casa de la Constitución. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias.